Hay una frase que se oye mucho en el mundo de la seguridad, eso de confía en el manual. Sí, sí. Tenemos procedimientos para todo. Pero hoy vamos a analizar un artículo que dice justo lo contrario, con un título que, vamos, lo deja clarísimo. El manual no alza teléfono. Es un título muy directo, sí. Proviene del blog de GIF Desarrollo Corporativo. Lo escribe Raúl Padilla. Y la verdad es que está dando que hablar, sobre todo en el entorno del podcast Cultura Segura Plus. Ah, sí. La idea de fondo es que, por muy perfecto que sea tu plan de emergencia, todo se viene abajo en el momento en que la biología humana toma el control. O sea, el primer sistema que falla no es el operativo. Es el sistema nervioso. Es el sistema nervioso de la persona que tiene que actuar. O sea que el problema no es el plan, es el pánico. Me parece un punto de partida fascinante, la verdad. Desde luego. Venga, pues vamos a meternos a fondo en esto. Veremos por qué los simulacros de siempre se quedan cortos, qué nos dice la neurociencia sobre lo que pasa en nuestro cerebro durante una crisis y cómo tecnologías como la realidad virtual están intentando solucionar esto. ¿Un problema que parecía inevitable? Exacto. El artículo empieza con una imagen que yo creo que todos entendemos. Las empresas invierten una fortuna en manuales, certificaciones, equipos. Sí, muchísimo dinero. Pero todo eso asume que la persona que tiene que usarlo va a estar pensando con claridad. Y el autor dice que eso, bueno, que es básicamente una fantasía. Exacto. Lo describe como un secuestro amigdalar. Y no es una metáfora, ¿eh? Es un proceso fisiológico real. ¿Qué es lo que pasa exactamente en el cuerpo? Pues mira, el sistema nervioso simpático se dispara. La sangre se va de la corteza prefrontal, vamos, la parte que razona, a los músculos. Directamente a la acción. A la acción. La visión se convierte en un túnel, el oído casi se apaga y el pulso se te va por encima de las 140 pulsaciones. En ese estado, solo hay dos respuestas. Luchar o huir. Luchar o huir. Y si no puedes hacer ninguna de las dos, te congelas. El manual, en ese momento, es que es solo papel. A ver, suena a algo que las empresas deberían saber. Parece de sentido común que la gente se asusta en una emergencia. ¿Qué es lo que, según el autor, se está ignorando? Que no basta con saberlo, es que hay que entrenarlo. Y lo ilustra con una experiencia personal que es brutal. ¿Así? Ocurrió en una central térmica en Córdoba durante un incidente muy grave. Él llega allí y se encuentra un panorama desolador. El jefe de emergencias está en shock, completamente paralizado. No me digas. El comité de crisis, sin su líder, incapaz de tomar una sola decisión. Y los trabajadores, en vez de ir al punto de encuentro seguro, huyen. Se van a sus casas. Directamente a sus casas. El sistema colapsó por completo. Es una imagen tremenda. La cadena de mando rota desde el primer eslabón. Y añade un detalle que lo hace todavía más real. Cuenta que el calor en la zona era tan intenso que derritió las suelas de sus zapatos de seguridad. ¡Madre mía! Su conclusión es que esos escenarios, que en las formaciones teóricas parecen exagerados, de película, ocurren y cuando pasan, lo único que funciona es la respuesta que tienes grabada a fuego en tu sistema nervioso, no el protocolo que está en una carpeta. Entiendo. El impacto es devastador. Un pequeño fuego se convierte en un desastre porque los 5 primeros minutos, que son los clave, se pierden. Se pierden por la parálisis. Y la reputación de la empresa que cuesta años construir se va al traste en un momento. Todo por ese colapso biológico. Precisamente. El artículo lo plantea de una forma muy clara. La formación actual se ha obsesionado con responder a una pregunta. ¿Qué hay que hacer? Y la respuesta está en los manuales. Pero si el cerebro racional está apagado, de poco sirve saberlo, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. El autor dice que la pregunta que de verdad importa, la que nadie se hace, es otra. ¿Puede la persona sostenerse internamente lo suficiente como para hacer lo que sabe que tiene que hacer? Claro. El fallo no es de conocimiento, es de autocontrol fisiológico. Es como tener el mejor coche de carreras del mundo, pero el piloto sufre un desmayo al pisar el acelerador. Vale, el diagnóstico es demoledor. Tenemos a gente con manuales perfectos que se queda paralizada. Si el problema no es el conocimiento, ¿dónde está la solución? Aceptamos que el pánico gana siempre. No, y aquí es donde el artículo se pone interesante de verdad. Propone un cambio de enfoque radical. Dejar de entrenar solo el procedimiento y empezar a entrenar lo que él llama el músculo invisible. ¿El músculo invisible? Se refiere al sistema nervioso parasimpático. Si el sistema simpático es el acelerador que nos lleva al pánico, el parasimpático es el freno biológico. Es el que nos permite reducir el pulso, ampliar el campo de visión y, en definitiva, volver a pensar. Un freno biológico. Me gusta mucho la analogía.
Entonces, la idea es enseñar a la gente a pisar ese freno en mitad del caos. Exactamente. Y los beneficios son muy concretos. Al activar ese freno, el brigadista recupera la visión periférica, lo que le da conciencia de lo que pasa a su alrededor. ¿Ya? Su corazón se calma, permitiéndole salir del modo pánico. Y lo más importante, recupera el acceso a su corteza prefrontal, a la lógica. Puede controlar el impulso de salir corriendo y empezar a ejecutar el plan. Pasamos de tener un protocolo a tener gente capaz de aplicarlo. Justo. Esto cambia por completo la perspectiva del entrenamiento. Ya no se trata de memorizar pasos, sino de forjar la resiliencia fisiológica para poder darlos. Es como entrenar el hardware humano, no solo instalar más software. Es un símil perfecto. Durante décadas, la industria convivió con una creencia que era muy limitante. Es imposible entrenar el estrés real sin un riesgo real. Claro. Y como lógicamente no puedes provocar incendios de Nardaz para entrenar a tu gente, los simulacros se quedaban en algo simbólico, casi teatral. Pero el artículo dice que esa creencia ya es falsa. ¿Qué ha cambiado? La tecnología. Concretamente, la realidad virtual, la VR. Ajá. La VR permite crear simulaciones hiperrealistas que engañan al cerebro. El sistema nervioso no distingue si el fuego que ve es real o es virtual. La respuesta de estrés que se desencadena es la misma. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Puedes entrenar la respuesta al estrés en un entorno completamente seguro. Suena increíblemente potente, pero ¿menciona el artículo las limitaciones? Quiero decir, ¿puede la VR replicar de verdad el miedo a morir o es solo un videojuego muy avanzado? Es una pregunta excelente y el texto la aborda de forma indirecta. No se trata de replicar el terror existencial, sino de habituar al sistema nervioso a los detonantes del pánico. Vale. El objetivo es que, cuando el brigadista oiga una explosión, vea humo denso, su primera reacción no sea el colapso, sino una respuesta entrenada de autorregulación. Es como una especie de vacuna contra el estrés. Una vacuna contra el estrés. Me quedo con esa idea. ¿Y cómo funciona en la práctica? ¿Qué tipo de entrenamiento se hace con la VR? Pues lo desglosa en 3 pilares. El primero es el entrenamiento inmersivo, el más obvio. Simular escenarios complejos. Un derrame químico, un rescate en un espacio con humo, una explosión. Lo normal, sí. El segundo, y este es el núcleo de su propuesta, es el entrenamiento fisiológico. Mientras la persona está en la simulación, se le enseñan técnicas de respiración táctica para activar ese freno biológico del que hablábamos. Se le entrena para mantener la calma bajo presión. Y supongo que el tercer pilar es medir si todo eso funciona, claro. Justo. Es el entrenamiento medible. A diferencia de un simulacro tradicional donde la evaluación es muy subjetiva, aquí se recogen datos, tiempo de reacción, si la persona mira a los puntos correctos, cómo evoluciona su pulso. Por primera vez se puede medir y entrenar la biología de la respuesta. Oye, y para que esto no suene a ciencia ficción, mencionan un caso práctico con la empresa Syngenta. ¿El artículo da detalles sobre cómo fue eso? Sí, y es importante porque lo aterrizan. Comentan que no es una reacción a eventos recientes, como una explosión en Ezeiza, que usan como ejemplo para reflexionar, sino un programa proactivo que ya tenían en marcha. Ah, bien. El entrenamiento con Syngenta incluía simulaciones en VR de escenarios de alto riesgo específicos de su planta, combinadas con módulos de toma de decisiones bajo presión y liderazgo en crisis para los mandos intermedios. Entiendo. Y aunque no detalla las métricas exactas, sí subraya que el objetivo era medir la capacidad del equipo para mantener la cohesión y seguir el protocolo en un entorno caótico simulado, algo que antes era imposible de evaluar de forma objetiva. Entiendo. Se trata de anticiparse, de construir esa capacidad de respuesta antes de que se necesite, que es realmente el único momento en que se puede hacer. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la técnica, la fisiología, la tecnología, ¿cómo queda el puzzle completo? Pues propone un modelo integrado. Lo estructura de una forma muy visual, en 4 capas que blindan una operación. A ver. La primera capa, la base del edificio, es la técnica. Son los procedimientos, los roles, los equipos. Es lo que todo el mundo hace. Necesario, pero Insuficiente. insuficiente. De acuerdo. Esa es la base. ¿Cuál sería la segunda capa? La fisiología. Aquí está el entrenamiento en respiración, en manejo del pánico, en regulación del estrés.
El autor lo define como el puente entre saber qué hacer y ser capaz de hacerlo. El puente para que el piloto no se desmaye. Exacto. Y me imagino que ya sabes cuál es la tercera. La tercera es la VR, inmersiva, claro. El gimnasio donde se entrena esa fisiología. El campo de pruebas para el sistema nervioso. Y por último, en la cúspide, la cuarta capa, el liderazgo interno. ¿Y eso qué es exactamente? Esto va más allá de no entrar en pánico. Se trata de desarrollar la convicción, la conciencia situacional y el estado mental para poder guiar a otros en medio del caos. Es la capa que crea líderes, no solo supervivientes. Técnica, fisiología, VR y liderazgo interno. Es un modelo muy completo, sí. Sí, y la frase que usa el autor para cerrar esta sección lo resume todo de forma muy potente. Una brigada efectiva no es la que sabe, es la que ejecuta bajo presión. Es que esa es la clave. Toda esta metodología busca cerrar esa brecha, que a veces es abismal, entre el saber y el ejecutar. Entonces, si damos un paso atrás, el gran cambio que propone este análisis es pasar de un paradigma de formación basado en el conocimiento a uno basado en la preparación biológica. Totalmente. Es aceptar que somos seres emocionales e instintivos antes que racionales y entrenar en consecuencia. Totalmente. Es dejar de hacer un entrenamiento simbólico, ese simulacro anual donde todo el mundo sabe qué va a pasar y no hay estrés real, para pasar a un entrenamiento efectivo. Como dice el autor en su frase final, la emergencia no avisa, la adrenalina no negocia y el cuerpo no espera al manual. Es una frase muy buena. Es una póliza de seguro real contra pérdidas humanas y operativas. Y aunque todo el artículo se centra en el mundo industrial, este principio de entrenar el sistema nervioso para gestionar momentos de presión extrema es que tiene aplicaciones en todas partes. Sin duda. Piensa en un cirujano ante una complicación inesperada en quirófano. Por ejemplo. O en un piloto gestionando un fallo crítico en pleno vuelo. O incluso en un directivo comunicando una crisis que puede hundir la empresa. En todos esos casos, la capacidad de ejecutar un protocolo bajo un estrés inmenso es lo que marca la diferencia. Y eso nos deja una última reflexión para quien nos escucha. El artículo se enfoca en preparar a brigadistas para el peor día de su vida profesional. Pero, ¿y en nuestra vida personal? Todos enfrentamos emergencias, momentos de pánico. Sí, claro. ¿Podrían estas mismas técnicas de respiración y autorregulación, este entrenamiento del músculo invisible, ayudarnos a ser no solo mejores profesionales, sino también personas más resilientes ante las inevitables tormentas de la vida?